íbamos a dormir con la noticia de que Samuel García había dejado a su interino, de que había regresado por unos días al cargo de gobernador del estado de Nuevo León y que había determinado quién quedaba en su lugar. Había un litigio porque el Congreso de Nuevo León, si son 6 meses de licencia, el Congreso de Nuevo León tiene el derecho, la facultad de determinar al interinato. Pues nos fuimos a dormir todos con un pleitazo ahí, la policía tomando el Palacio de Gobierno, el Congreso había determinado a una persona, Samuel García había determinado a otra. Regresó al gobierno de Nuevo León en una maniobra que pretendía plantear que eran menos de 6 meses, pero eso no podía porque él tiene que retirarse mínimo 6 meses antes de la elección para poder aspirar a la candidatura presidencial. Es un requisito constitucional. Pues en lo que dormíamos, los medios, todos, nadie da cuenta, los medios escritos del tema, decidió regresar al gobierno del estado y con ello cancela la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Es un hecho muy importante porque en el encontronazo que había entre el PRIAN, el Frente Guango de derecha que quería obligar a Movimiento Ciudadano a que lo apoyara, de hecho Alfaro, que en algún momento, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que en algún momento aspiró a la candidatura presidencial, salió a declarar que habría que unirse a Xóchitl. Yo no sé si mantendría su punto de vista después de la desastrosa precampaña que ha estado desarrollando la candidata del Frente Guango de derecha. Samuel García se mantuvo firme y se lanzó en búsqueda de la candidatura. Estaba acercándose a, todavía lejano, pero estaba acercándose a Xóchitl Gálvez en el escenario actual. No era remoto que pudiera rebasar a la precandidatura de la derecha y sin embargo en el jaloneo en Nuevo León lo han obligado a quedarse al frente del gobierno de Nuevo León. Es una derrota política fuerte para Movimiento Ciudadano, es una situación muy relevante porque el Poder Judicial, el reducto del conservadurismo, ha obligado a Samuel García a mantenerse. Y digo obligado porque si bien es cierto que el Congreso de Nuevo León tiene facultades para decidir el interinato, no es menos cierto que hay una regla no escrita que la fuerza política que tiene el cargo propone al sucesor. Voy a poner un ejemplo de una regla vigente en ese sentido. Santiago Krill era presidente de la Cámara de Diputados en la pasada legislatura. Esto es, Acción Nacional tenía la presidencia de la Cámara de Diputados. Él pidió licencia para buscar la candidatura a la presidencia del Frente Guango de derecha. Y al pedir licencia, quedaba vacante la presidencia de la Cámara de Diputados. Se respetó que fuera un panista quien quedara al frente de la Cámara de Diputados. Nosotros, nuestro movimiento tiene mayoría. Y fácilmente pudo haber decidido que alguien de nuestro movimiento, los pocos días que quedaban de presidencia, no por ello menos importantes, porque le tocaba nada menos que la instalación de del nuevo periodo si no hubiese 2/3 para elegir al presidente de la Cámara de Diputados. Esto es, la sesión de Congreso General la preside quien sale si no se llega a 2/3 de mayoría calificada de la siguiente presidencia, que en este caso le correspondió al PRI. Se respetó. Se respeta siempre que la fuerza política que tiene el derecho a encabezar, proponga. Puede la mayoría decir, ese no lo aceptamos, esa persona no la aceptamos, darle no la mayoría calificada y buscar a alguien de esa fuerza política que sea aceptable para todas las fuerzas del Congreso. Pero de ninguna manera se decide a alguien de una fuerza política diferente.
aunque tenga la mayoría, bueno, nosotros hemos tenido toda la pasada legislatura, teníamos mayoría absoluta, y esta también. Y hemos respetado, cuando al PRI le toca y cuando al PAN le toca la presidencia, la mesa directiva, que sean ellos quienes propongan. No somos nosotros quienes decidimos a alguien contrario a la fuerza política que debe encabezar. En el Congreso, Congreso de Nuevo León incluido, estas son reglas que se respetan. Y hasta ahora, la regla política no escrita ciertamente para un ejecutivo es que si en un municipio o en una gubernatura una fuerza política ganó, le corresponde a ella proponer a quien entre al interinato o a la sustitución de quien por la razón que sea ya no va a estar al frente temporal o definitivamente del gobierno del municipio del estado. En el caso de Nuevo León no se respetó esa regla no escrita, le correspondía a Movimiento Ciudadano proponer a quién. Samuel García inclusive habló de una terna y que el Congreso resolviera. No quisieron, le impusieron en las dos ocasiones que el Congreso de Nuevo León tomó una determinación, le impusieron a alguien de Acción Nacional, que está absolutamente confrontado con Samuel García. Hay quien dice, pues qué cosas tendrá, que no lo dudo. O sea, yo no estoy defendiendo a Samuel García, que se entienda, estoy hablando del proceso político que está viviendo Nuevo León, de la crisis política que se ha generado en Nuevo León, porque además Samuel García regresa, pero todo indica que legalmente hizo las cosas mal. No basta con decir ya retiro mi licencia y regreso. Debió haber notificado al Congreso de Nuevo León, dado que el Congreso de Nuevo León había determinado un interino. Le tiene derecho a regresar absolutamente. Pueden destituirlo del cargo, no es procedente. Deben respetar que fue elegido por el pueblo de Nuevo León, absolutamente. Pero Samuel García es presa de su inexperiencia y de sus confusiones. Él criticó cuando en su momento, hace 6 años, Javier Rodríguez, el Brinco, pidió licencia para ir a hacerle la tarea sucia a la derecha contra el hoy compañero presidente López Obrador. No lo criticó por eso, lo criticó por irse del gobierno de Nuevo León a 2 años. Y luego regresó tan tranquilo, sin ningún problema. No es el caso de Samuel García, que ni se pudo ir tranquilo y que al final ha tenido que desistir. ¿Qué va a hacer Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano no va a apoyar al Frente Guango de derecha y menos con el agravio de Nuevo León. Si ya no lo apoyaba antes, cuando no le convenía, cuando se perfilaba, pues que alegría tendría el día. Si ya no tomó esa decisión, en ese momento, ahora con una candidatura de Xochitl Gálvez totalmente debilitada, precandidatura, con una errática campaña que no se ve que pueda levantar, y con un agravio mayúsculo como el de Nuevo León, pues no habría que descartar que, por ejemplo, el propio Dante Delgado asumiera la candidatura de su partido a la presidencia de la República. Es un hombre con una trayectoria muy fuerte, con mucha experiencia, con las tablas suficientes para lograr no competir. Tampoco Samuel García iba a ganar la presidencia de la República, pero sí disputarle a la derecha el segundo lugar.